noviembre de 2019. Yo tenía 16 años, y estábamos a la salida del gimnasio del colegio. Debían ser como las 9 de la noche, ¿sabes? Las luces del escenario todavía parpadeaban allí dentro. Ella se rió al teléfono, bien alto. «Eres muy sensible, no has sido para tanto», dijo. Y yo esperé allí, en silencio. Había ido a mi actuación de ballet, la única de la temporada. Ella había prometido venir, dijo que era importante para ella verme allí. Pero, cuando salí, no estaba. Nada. «Eres muy sensible, no has sido para tanto», repitió, y su risa resonó en la línea. Me quedé esperando sola fuera del gimnasio. ¿Sabes? Creo que fue allí donde algo dentro de mí finalmente se rompió. Porque aquello era un gran acontecimiento para mí, meses de ensayo, su promesa, el público. Ver todo oscuro, el escenario vacío, fue un shock. Me quedé quieta unos segundos, intentando procesar. Cogí mi bolso, me levanté de aquella silla fría y fui a mi habitación. Cerré la puerta. No fue la primera vez, claro. Cuando yo tenía 9 años, canceló mi cirugía en el último momento. Dijo que estaba enferma, que no podía ir. Yo me quedé en el hospital, esperando. Ella solo apareció 2 días después. En aquel momento, pensé que era amor, que se preocupaba. Y cuando yo tenía 12, fue la final del campeonato de natación. Ella prometió venir, la vi en la grada antes. Pero a la hora de la verdad, llamó. Dijo que estaba atrapada en el tráfico, que me daría un abrazo después. Llegué en tercer lugar. Aquel día, pensé que le importaba. En 2017, 15 años, la graduación del instituto. Ese evento que esperas toda la vida. Dijo que vendría. La vi en la puerta del colegio, esperando para entrar. Pero entonces llegó el mensaje. Imprevisto, escribió. No podré ir. Me quedé destrozada, pero entré en la lista de espera para hacerme las fotos con los compañeros. En aquel momento, pensé que me daría una oportunidad, que sería diferente. Siempre acababa así, ¿verdad? Lo dejaba pasar. Fingía que todo estaba bien, tragaba saliva y seguía adelante. Como si nada hubiera pasado. Pero aquella noche, hablando en voz baja conmigo misma, dije, basta. De verdad que basta. Abrí el ordenador. Empecé a buscar, sabía que tenía que encontrar pruebas. Me quedé hasta tarde, rebuscando en todo lo que podía. Necesitaba tener algo concreto. Estaba buscando fotos antiguas, ¿sabes? Cosas de la adolescencia, de cuando crees que todo es importante para guardarlo para siempre. Fui hasta el desván, aquel lugar polvoriento que nadie toca desde hace años, lleno de telarañas y recuerdos olvidados. Abrí una caja de recuerdos que estaba allí, tirada en un rincón, pesada y llena de trastos. Y allí dentro, bien al fondo, cubierto por un montón de papeles amarillentos y juguetes rotos, encontré un calendario de 12 años. Era un calendario del colegio, de esos que daban al principio del curso escolar, simple, con espacio para anotar todo. Llevaba allí mucho tiempo, ya ni me acordaba de él, perdido entre otros recuerdos. Pensé que quizás podría haber algo allí, algo que yo hubiera anotado y olvidado. Cuando abrí el calendario, lo primero que noté fue la cantidad de anotaciones. Pero no eran las mías. Estaban marcadas con un bolígrafo rojo, fuerte, llamando la atención. Eran fechas circuladas, eventos importantes de mi vida, desde 2007 hasta aquel año, 2019. Cada actuación de ballet, cada cumpleaños, cada graduación, cada campeonato en el que participé. Y al lado de cada una de esas fechas, escrito con una letra que conocía bien, pero que me heló la sangre en ese instante, estaba la palabra, cancelado. La letra era inconfundible. Mi madre. Era su letra. Ella había escrito eso. Ella había, de alguna manera, planeado cada cancelación, registrado cada excusa como si fuera una tarea cumplida. Planeó todo aquello, sabía de cada evento, pero eligió borrar su presencia. Mierda. La ficha cayó con todo, ¿sabes?
Fue como un puñetazo en el estómago. Lo había hecho todo el tiempo, manipulándome, haciéndome creer que eran imprevistos, que se preocupaba, que iba a solucionarlo, que el tráfico estaba horrible, que estaba enferma, que hubo un imprevisto. Y mientras yo sufría, sintiéndome dejada de lado, ella registraba la cancelación como quien marca una X en un papel. Cogí mi móvil en ese instante, el corazón martilleando. Abrí la cámara, la mano temblando un poco, y empecé a sacar foto de todo. Cada página marcada, cada cancelado en rojo vivo. Saqué foto de cerca, de lejos, de todos los ángulos. Guardé esas fotos en un lugar seguro, en una carpeta cifrada en mi móvil, y hice una copia de seguridad en la nube, con una contraseña que solo yo sabía. Quería asegurarme de que nada desapareciera. Ahora tenía un plan. No era solo un plan vago de adolescente enfadada. Era un plan concreto, con pruebas. Pero sabía que necesitaba más. Una foto del calendario era bueno, pero necesitaba más material, más detalles, más confesiones. Fui a revolver mis conversaciones antiguas, mis mensajes, mis correos electrónicos. Recordé mi graduación, aquel mensaje patético que me mandó a última hora. Ah, y la actuación de ballet, la que finalmente me hizo ir aquel día a buscar pruebas. Tenía audios suyos, ¿sabes? Prometiendo venir, diciendo que no podía perdérselo, que me aplaudiría desde la primera fila. Y capturas de las conversaciones, donde juraba por lo más sagrado que estaría allí, que no veía la hora de verme brillar en el escenario. Todo eso estaba esparcido en mensajes antiguos, en correos electrónicos olvidados en el fondo de la bandeja de entrada, en audios que había guardado sin saber por qué. Necesitaba juntarlo todo. Cada detalle, cada promesa rota, cada evento ausente que intentó disimular. Era una búsqueda del tesoro macabra, pero ahora sabía exactamente qué estaba buscando y dónde buscar. Empecé a bascular mis fotos antiguas, mis agendas de papel, los cuadernos donde anotaba mis compromisos, cualquier cosa que pudiera probar que yo estaba allí, que el evento sucedió, y que ella, una vez más, no. Recoger cada trozo de evidencia se convirtió en una obsesión, una misión. Era mi forma de luchar, de probarme a mí misma, y quizás a ella, que no era muy sensible, que no me lo estaba inventando, que el dolor era real y justificado. Esto fue el principio. El primer paso para desmontar su fachada. Necesitaba juntar todos los puntos, cada promesa rota, cada evento en el que simplemente no apareció, pero que era vital para mí, un hito en mi vida. Tenía que montar el puzzle completo de su negligencia, pieza por pieza. Cada prueba recogida era un pequeño alivio, un paso lejos de esa sensación de impotencia que me acompañaba desde hacía años. Era como juntar los trozos de un cristal roto para formar una imagen clara de la realidad. El calendario fue la chispa, pero necesitaba el fuego. Necesitaba las pruebas irrefutables, de esas que ella no podría negar, que la dejarían sin excusas. La búsqueda de las pruebas se convirtió en una obsesión, un viaje casi febril. Pasaba horas y horas en el ordenador, cavando en archivos digitales que ni recordaba tener, revolviendo carpetas antiguas en discos duros externos y en la nube, navegando por años de comunicación digital. Era como ser una arqueóloga desenterrando los vestigios de una relación que, en realidad, nunca existió de verdad, al menos no de la forma en que yo la idealizaba. Empecé por los eventos más marcados, aquellos que más me hirieron en su momento. Recordé un evento específico, la obra de teatro del colegio cuando yo tenía 14 años. Tenía un papel pequeño, pero era importante para mí, un pequeño escalón en mi timidez, y ella había prometido ir, juró que no se lo perdería por nada en el mundo, diciendo que era un hito en mi vida escolar. Días antes, le mandé un mensaje preguntando si estaba todo bien, si estaba emocionada, y ella respondió con un emoji de corazón y un claro, mi amor, estaré allí aplaudiéndote. El día de la actuación, claro, no apareció. Llamé varias veces, mandé mensaje tras mensaje, pero su silencio era ensordecedor. Al día siguiente, finalmente me contactó, diciendo que tuvo un malestar súbito y no pudo salir de casa, que estaba en cama. Guardé esa conversación, la captura de pantalla estaba allí, en mi galería de fotos, un recordatorio constante de su falta de consideración. Fui a buscar otras cosas, ampliando la investigación. La final del campeonato de natación,
cuando dijo que estaba atrapada en el tráfico, una excusa tan manida que ya perdía credibilidad. Tenía una foto mía en el podio, con la medalla de tercer lugar, una conquista sudada, y en la descripción que publiqué en su momento, escribí algo como, no fue el primero, pero llegué. Orgullosa de mí y gracias a todos por el apoyo. No la mencioné, obvio, sería hipocresía. Pero tenía la prueba, la fecha exacta, el resultado de la prueba. Recordé que incluso tenía un audio suyo, grabado días después de la competición, donde decía con una voz fingidamente dulce, qué pena, amor, me quedé tan fastidiada de no poder ir, pero felicidades por el tercer lugar. Lo hiciste genial. Su voz sonaba tan falsa, tan forzada, que llegaba a dar asco. Era otra pieza del puzzle, otra mentira registrada con frialdad. ¿Y la graduación del instituto? Aquella en la que tuvo un imprevisto de última hora. Recuerdo que, horas antes del evento principal, me llamó. La llamada está guardada en mi historial de llamadas, la fecha y la hora exactas grabadas allí, como una sentencia. Recuerdo que dijo que me estaba esperando en la puerta del colegio, que quería sacarse una foto conmigo antes de entrar, un momento madre e hija para registrar. Fui corriendo hasta la puerta, miré alrededor, la busqué entre la multitud de padres y alumnos, pero no estaba allí. Me quedé esperando, mortificada, el tiempo pasando, viendo a mis compañeros entrar con sus familias, radiantes. Entonces, cuando ya estaba casi desistiendo, llegó el mensaje al móvil, imprevisto. No podré ir. La captura de pantalla de ese mensaje estaba allí, en mi bandeja de entrada de SMS, guardada como un trofeo maldito. Tenía también las fotos que me hice con mis amigos aquel día, sonriendo, intentando disimular la tristeza, pero con un nudo en la garganta, fingiendo que todo estaba bien, que su ausencia no me afectaba. La actuación de ballet, la más reciente, la que finalmente me hizo despertar y empezar todo esto. Tenía los mensajes suyos, intercambiados la semana anterior, no me lo pierdo por nada, mi amor. Estaré allí en primera fila aplaudiéndote. Y después de la actuación, cuando la busqué desesperadamente y no la encontré en ningún sitio, la llamada que hizo, donde dijo con esa risita burlona eres muy sensible, no ha sido para tanto. El audio de esa conversación estaba allí, en mi carpeta de grabaciones de voz, un recordatorio cruel e innegable de su indiferencia y descaso. Cada registro era un grito silencioso, una prueba concreta e incuestionable de que no estaba loca, de que las ausencias suyas no eran meros accidentes o imprevistos, sino decisiones calculadas, decisiones frías. Junté capturas de pantalla, grabé audios de llamadas que hizo después, intentando mitigar la situación con más excusas, guardé correos electrónicos con justificaciones destartaladas y contradictorias. Empecé a organizar todo en un documento de texto, un auténtico dossier. Creé una línea de tiempo detallada, colocando cada evento, cada promesa hecha, cada ausencia notoria, y la excusa destartalada que dio para cada uno de ellos. Era aterrador ver todo allí, organizado de forma cronológica, la secuencia implacable de mentiras y cancelaciones. Aquel calendario rojo encontrado en el desván había sido la primera pieza del puzzle, la que me hizo desconfiar, pero ahora tenía un dossier completo, un mapa de la manipulación. Una carpeta llena de archivos digitales, cada uno de ellos una pequeña puñalada a mi confianza e inocencia, pero juntos formaban el arma que necesitaba para confrontar la realidad. Tenía las fechas, los eventos, los mensajes, los audios, las fotos. Tenía las pruebas de que ella nunca estuvo realmente allí para mí, incluso cuando juraba que lo estaría con todas las letras. La sensación era una mezcla de alivio por finalmente tener la verdad expuesta y horror por tener que encarar la magnitud de la manipulación y el descaso. No era demasiado sensible, era la víctima de un patrón de negligencia que ella había construido meticulosamente y escondido durante años. Y ahora, lo tenía todo documentado, listo para ser usado. Con el dossier completo, el miedo a confrontar la verdad, y a mí misma, empezó a disminuir. La rabia, que antes servía de forma difusa, ahora tenía un foco, un objetivo. La idea de confrontarla empezó a tomar forma en mi mente. No sería un enfrentamiento explosivo, de esos que vemos en las películas, con gritos y acusaciones desesperadas. Sería algo más calculado, más frío, más parecido a la forma en que ella actuaba. Necesitaba demostrarle a ella, y a mí,
que ya no era la niñita ingenua que creía cada palabra suya. Tenía las pruebas, la verdad documentada, y la iba a usar. Decidí que el mejor momento sería durante el almuerzo de domingo, en su casa. Era el día en que la familia solía reunirse, y yo sabía que ella no haría un escándalo delante de todo el mundo. Al menos, eso esperaba. Los días previos al almuerzo, repasé todo. Reorganicé los archivos digitales en una carpeta bien visible en mi portátil, imprimí algunos de los mensajes más cruciales, y elegí el audio de aquella llamada sobre la actuación de ballet para que fuera la prueba principal, la que sellaría el destino de la conversación. Sentí un frío en el estómago, una mezcla de ansiedad y determinación. Cada paso que daba hacia aquel enfrentamiento era un paso para liberarme de años de dolor y desilusión. Llegué allí un poco antes de la hora, el sol de la tarde golpeando la fachada de su casa, la misma fachada que escondía tantas decepciones. Me recibió con esa sonrisa forzada de siempre, esa que no llega a los ojos. «Qué bueno que viniste, querida», dijo, abrazándome de leve, un toque que parecía más una formalidad que afecto genuino. El almuerzo comenzó con la conversación habitual, el murmullo familiar, las preguntas sobre la universidad, sobre el trabajo. Yo respondía monosilábicamente, observándola, notando los pequeños gestos que nunca había reparado antes, pero que ahora parecían tan obvios, tan reveladores. Hablaba de sus planes, de los viajes que quería hacer, de cómo estaba cansada de tantas cosas. Llegó el momento. Después de que sirvieran la comida y empezaran a retirar los platos, respiré hondo. «Mamá», empecé, la voz un poco temblorosa, pero firme. Ella se giró hacia mí, el tenedor suspendido en el aire. «Necesito hablar contigo sobre algunas cosas». Los demás familiares siguieron comiendo, distraídos, pero yo sabía que ella me estaba escuchando, analizándome. «Sobre tu calendario», dije, y vi su expresión cambiar sutilmente, un destello de algo que podría ser sorpresa o pánico. Ella solo inclinó la cabeza, esperando. «Ese calendario rojo, en el desván. Donde marcaste todos los eventos importantes de mi vida con un cancelado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los demás dejaron de comer, los cubiertos cayeron sobre los platos. Su expresión era una mezcla de shock e incredulidad, como si acabara de conjurar un fantasma del pasado. «Como tú. ¿Cómo lo encontraste?», susurró, la voz casi inaudible. Cogí mi móvil, desbloqueé la pantalla y le mostré la foto del calendario abierto, la página con todas las fechas circuladas en rojo vivo. Ella miró la pantalla, luego a mí, los ojos muy abiertos. Yo no sé qué decir. «¿Qué tal la verdad?», repliqué, la voz ahora más firme, sin vacilación. «¿Qué tal decirme por qué hiciste eso? ¿Por qué marcaste cada vez que te necesité como una cancelación?» No la acusé directamente, solo presenté los hechos, las pruebas. Intentó una excusa, algo sobre proteger mis sentimientos, sobre evitar decepciones, pero las palabras salieron atropelladas, sin convicción. La interrumpí. «No, mamá. No me estabas protegiendo. Estabas registrando. Te estabas deshaciendo de mí». Abrí otra carpeta en el móvil, con las capturas de los mensajes, de las promesas rotas. Le mostré el mensaje de la graduación, el audio de la actuación de ballet, los correos electrónicos. Cada palabra, cada promesa vacía, cada excusa destartalada estaba allí, expuesta. Se puso pálida, los labios temblando. Intentó argumentar, pero sus palabras ya no tenían sentido contra las evidencias que presentaba. «Te lo estás inventando», dijo, la voz embargada. «Siempre hice lo mejor que pude». Yo solo negué con la cabeza. «Tu mejor era dejarme esperando, era mentir, era fingir que te importaba. Tu mejor era registrar mis fracasos, mis ausencias, como si fueran solo otro ítem en tu lista». Ese fue el momento en que todo cambió. Su fachada se desmoronó por completo. Las miradas de los demás familiares eran de shock y confusión. No necesitaba gritar, no necesitaba llorar. La verdad, presentada de forma calmada y clara, era más poderosa que cualquier explosión emocional. No tenía a dónde huir. El silencio que siguió a mi último comentario fue diferente. Ya no era el silencio tenso y expectante del principio,
sino un silencio de rendición. Ella no dijo nada más, solo bajó la cabeza, los hombros encorvados. Los demás familiares, todavía procesando lo que acababa de suceder, intercambiaban miradas confusas y constreñidas. Nadie sabía cómo reaccionar, qué decir. Yo sabía que había llegado la hora de irme. Cogí mi bolso, el mismo bolso que tiré en el sofá cuando llegué a casa, y me levanté de la mesa. Necesito irme ahora, dije, mi voz calmada, pero firme. Nadie protestó. Sabía que había creado un antes y un después en aquel almuerzo, y que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Salí de su casa, el sol de la tarde todavía brillando, pero ahora parecía un sol de liberación. El peso que llevaba años cargando parecía haber disminuido. No era un alivio completo, el dolor del descubrimiento todavía estaba allí, pero era un comienzo. En los días y semanas que siguieron, la relación conmigo cambió drásticamente. Las llamadas disminuyeron, los intentos de contacto se volvieron más raros y menos insistentes. No bloqueé su número inmediatamente, pero dejé de contestar. Ya no había nada más que decir, ninguna conversación que pudiera arreglar el daño causado. Aquel dossier, aquella verdad expuesta, había creado una barrera infranqueable entre nosotras. La dinámica de manipulación y dependencia se había roto, y el vacío que se formó se llenó con una distancia respetuosa, aunque fría. Eventualmente, ella dejó de intentarlo. Quizás aceptó la derrota, o quizás se dio cuenta de que ya no era la misma persona que ella podía manipular. Poco a poco, la necesidad de confrontar se transformó en una aceptación serena. La herida todavía existía, pero ya no dolía de la misma forma. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había pasado y, lo más importante, de lo que había superado. La sombra del escenario se había disipado, y yo finalmente podía caminar bajo la luz, por más deslumbrante que fuera. Ya no era la actriz secundaria en su obra, era la autora de mi propia historia, y el final, por primera vez, se sentía verdaderamente mío.